Estudiantes del curso de Fundamentos de Economía. Hoy es sábado 28 de junio, son las 9 de la mañana, 8 minutos, y vamos a dar inicio a la tercera y última sesión de CIPA de curso, de Fundamentos de Economía. Ya voy a iniciar compartiendo pantalla. Permítanme un momento, por favor. A ver. No, acá no es. Permítanme un momento que tengo acá una dificultad. Listo, acá está. Ahora sí. Listo. De pronto, si pueden confirmarme que estén viendo la pantalla, muchachos. No, bueno, listo. Entonces, el día de hoy vamos a tratar pues la tercera CIPA de este curso, donde vamos a ver lo relacionado con la última fase de pues temática correspondiente al tema de ley de oferta, ley de demanda, equilibrio de mercado y también lo relacionado con las elasticidades, el concepto de elasticidad en términos económicos. Aquí es muy importante, vamos a hacer un ejercicio práctico muy parecido y muy similar al ejercicio que ustedes deben entregar. Sé que han tenido algunas dificultades con el tema de la plantilla que compartió el director de curso. Yo traté de revisar, bueno, al final vamos a ver esto. Yo revisé la plantilla, pues digamos que sirve, es muy práctica, pero si les genera algún tipo de dificultad, yo voy a resolver el ejercicio, un ejercicio parecido con unos términos diferentes, en una forma diferente, saliéndonos de la plantilla como una forma de alternativa. Yo creo que puede ser viable. ¿Listo, chicos? Entonces, bueno. Vamos a arrancar con este tema. Por favor, iniciamos con el primer concepto, que es oferta, demanda y punto de equilibrio. En oferta, demanda y punto de equilibrio vamos a ver esta temática inicial. Sobre esos conceptos vamos a ingresar un poco en los detalles de lo que son pues estas conceptualizaciones, cómo se maneja gráficamente, cuáles son los factores que influyen en él. ¿Listo? Entonces, de la demanda, desde oferta y desde el equilibrio del mercado. Además, que es muy importante porque ustedes en el ejercicio práctico que deben presentar, no solamente deben hacer una resolución en términos matemáticos del ejercicio, sino que además, ay, me acabo de dar cuenta acá que se está viendo extraño. A ver. No. Permítanme 2 segundos, que tengo acá una dificultad con la forma en que se está presentando. A ver, ¿cómo lo están viendo ustedes acá? Ah, no, sí lo están viendo bien. Listo, perfecto. La vista de moderador. Volvamos acá. Listo, ahora sí. Entonces ustedes tienen que argumentar desde los conceptos económicos, pues los diferentes resultados que van a tener en el ejercicio. Por eso es tan importante entender esta parte teórica sobre cómo es que se dan estas dinámicas y pues cómo esto va a variar en los contextos que se dé el ejercicio de acuerdo a los resultados que obtengan. Entonces, por demanda, estos son como los conceptos formales y ahorita los vamos a desagregar un poco. Por demanda entendemos que es la cantidad de un bien o servicio pues que quieren adquirir o que compran los consumidores, las personas, los demandantes. Depende principalmente del precio de ese producto en el mercado. Y insisto mucho en que sea el precio de mercado porque eso difiere de lo que es el costo de producción. ¿Listo? Pero no es solamente el único factor que interfiere en la demanda de un bien o un servicio. El principal es el precio, pero hay otros factores que también ahorita lo vamos a ver con algo de detenimiento,
que es principalmente la renta, los ingresos de las personas, el precio de bienes sustitutos, precio de bienes complementarios, los gustos, las preferencias, ¿listo? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Estos como los principales factores que tienen algún tipo de incidencia en la demanda de un bien o servicio. Por el lado de la oferta, ya se refiere a la cantidad de bienes o servicios que los productores o los oferentes están dispuestos a poner en el mercado a un determinado precio. Dependen principalmente del precio de mercado que rige para ese producto al momento de la venta. Pero en segunda instancia hay otro factor muy importante que ya son los costos de producción, ¿sí? Y esto ahorita lo vemos también un poco detallado, porque una cosa es el planteamiento que se dé a nivel del precio del producto y puede estar un precio muy bueno, pero si el oferente, el productor, no tiene cómo asumir ese o solventar unos altos costos de producción, pues no puede participar del mercado. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ver esto con un poco más de detenimiento. Y en el caso del equilibrio de mercado, ya es la dinámica y la interacción que se da entre la demanda de los consumidores y la oferta que hacen las empresas, determina un precio de mercado y una cantidad de mercado de un bien o un servicio que pues se transa en ese mercado, que se compra o que se vende. ¿Listo? Por favor, traten de tener muy presentes estos conceptos, por eso los coloqué acá como una manera muy específica. Ahorita lo vamos a ver más detalladamente, pero esa es como la esencia de esta fase del curso sobre la cual ustedes pues deben trabajar. Vamos a hablar primero de la ley de la demanda. Entonces, en el marco de la demanda, como les comentaba, y lo vamos a ver en el desarrollo del ejercicio, el principal factor que influye es el precio. Pero hay otros aspectos que también pesan en el momento de determinar la demanda de un bien o servicio. Tenemos, por ejemplo, el gusto de los consumidores. Entonces, acostumbro dar este ejemplo de cuando las personas tienen marcadas preferencias entre la Pepsi y la Coca-Cola. En teoría son un bien, ¿cierto? Una bebida que son relativamente muy parecidas en el sabor, en el color, hasta en la forma de la presentación, pero hay diferencias y preferencias muy marcadas entre un consumidor u otro sobre si quiere tomar Pepsi o quiere tomar Coca-Cola. Entonces, acá hay personas que incluso la Coca-Cola puede ser más costosa que frente a la Pepsi, pero sigue prefiriendo la Coca-Cola. ¿Listo? Entonces, aquí vemos cómo se rompe un poco este tema, la ley de la demanda, que no solamente es el precio el que determina la adquisición de este bien, sino la preferencia de ese consumidor por un determinado, por una bebida gaseosa. ¿Listo? Otros aspectos son los precios de los demás bienes. Entonces, dentro de los precios de los bienes, ya entramos a hablar de un concepto que son los bienes sustitutos y los bienes complementarios. En el marco de los bienes sustitutos son estos bienes que yo puedo, que de pronto yo tengo el consumo sobre un determinado bien o servicio, pero de pronto ese producto se encareció o pasó algo, no lo puedo adquirir, de pronto hay algún tipo de restricción en el mercado, entonces no puedo adquirir más ese producto. Entonces, tengo un bien que puede sustituir el beneficio o el uso que yo le doy a ese bien. El ejemplo que siempre colocamos sobre los bienes sustitutos es con la carne de res. Entonces, hay una preferencia principal de las personas con la carne de res, pero de pronto el precio, ocurrió alguna situación, sube el precio de la carne que no lo puede solventar la persona, o de pronto hay una restricción de temas de salud, entonces se prohíbe el consumo de carnes rojas. Entonces, ¿qué hace la persona? Busca otro producto, fuente de proteína animal, que les supla esa necesidad, ¿cierto? Que reemplace a esa carne de res. Entonces pueden optar por carne de cerdo o por pollo, ¿cierto? En el caso de cuando son proteínas de origen animal. Esos son los bienes sustitutos. En el caso de los bienes complementarios, bueno, y entonces aquí, ¿qué pasa? Entonces, como estamos hablando desde la demanda, resulta que entonces la demanda que se va a ver aquí afectada por el precio de otro bien es, por ejemplo, la carne de pollo. Entonces, si bien una persona, por ejemplo, en la semana, en el mes consume, por dar un valor, 10 kilos de carne, 10 libras de carne de pollo, ¿cierto? Porque su principal consumo es la carne de res, pero resulta
que tuvo una situación médica, de pronto alguna situación con artritis, con algo relacionado, entonces hay una prohibición de consumo de carnes rojas, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no va a consumir 10 libras de carne de pollo al mes, sino que va a consumir 15. Y entonces acá estamos hablando de la demanda de la carne de pollo. Entonces la demanda de la carne de pollo se vio afectada por el precio de otro bien, de que fue el bien del que ella es un sustituto, como para que tengamos un poco claro eso. Y en el caso de los bienes complementarios, es cuando hablamos de que se debe dar el consumo paralelo, no necesariamente en las mismas proporciones, de dos productos para lograr un bien o un beneficio o una satisfacción en una necesidad. Uno de los ejemplos que se coloca siempre es el tema del vehículo y la gasolina. Entonces, para usted poder satisfacer su necesidad de transportarse, ¿cierto? De transitar por la ciudad o, bueno, las determinadas usos que necesite de movilización, entonces quiere comprar un vehículo, pero resulta que el consumo o el uso de este vehículo va a estar inexorablemente amarrado a la demanda que también haga sobre el combustible. Digamos que sean motores de combustión tradicional con gasolina, entonces si el precio de la gasolina sube o está muy oneroso y no lo puede suplir con las restricciones presupuestarias que tiene, pues de pronto se va a decantar, bien sea tal vez por un vehículo que tenga una opción híbrida de consumo de combustible o de pronto otro tipo de vehículo como una moto que sea más económico en el consumo del combustible. En este caso estamos hablando de un bien complementario. Entonces, como la demanda de ese vehículo, de ese carro inicial se vio afectada por el precio de su bien complementario, que es la gasolina. ¿Listo? Y fijémonos que acá no estamos hablando ni siquiera del precio del carro, estamos hablando del precio del bien complementario. Otro aspecto importante es lo relacionado con la renta de los consumidores. ¿Sí? El ingreso de los consumidores, el salario que devengan las personas y que son en últimas las que permiten pues también tener un mayor o menor consumo de determinado producto. Si ustedes recuerdan en nuestra primera CIPA, sí, la primera y la segunda, cuando hablábamos de los principios de economía, siempre hablábamos que por antonomasia o que de regla general, cuando se habla de utilidad, no, esto era en el curso de microeconomía, perdón, pero quédense con esa idea. La teoría económica dice que una persona, un consumidor, siempre va a querer consumir más, ¿sí? Que es insaciable en determinado consumo de bienes, ¿listo? Y lo que se estudia en la teoría del consumidor desde la economía es justo antes de completar la saciabilidad o quedar plenamente saciado en la demanda de un bien. Pero resulta que también parte de esta teoría económica nos dice que esa saciabilidad depende de la renta o de los mayores ingresos que tenga la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene un mayor ingreso, va a consumir más productos de ese bien. ¿Listo? Básicamente eso es lo que nos dice un poco la doctrina económica. Sin embargo, esto, cuando ya se analiza en determinados bienes y en determinados contextos, no siempre es así. Si, por ejemplo, usted tiene un salario de 3 millones de pesos y usted consume en el mes, por ejemplo, 20 libras de carne, si usted al siguiente mes ya tiene un salario de 4 millones de pesos, ¿será que usted va a consumir más carne de esas 20 libras que ya consume? De pronto sí. De pronto va a consumir 25 libras. Y ese es su tope, ese es su nivel de saciabilidad. 25 libras de carne de res al mes. Pero resulta que de pronto usted consumía un corte especial de carne. Entonces, no sé, vamos a decir que de pronto consumía pulpa negra, pero como tiene un mejor ingreso, ya no va a consumir pulpa negra, sino que de pronto va a consumir lomito. Entonces, hay una mejora en ese bien, ¿listo? Porque hubo una mejora en la renta del consumidor. Sin embargo, vamos a suponer que ahora de 4 millones su sueldo pasó o la renta del consumidor pasó a 8 millones de pesos. ¿Será que si aumenta a 8 millones de pesos, esta persona va a aumentar 25 libras de lomito al mes? De pronto llegará a 30, pero no va a llegar a 40, porque ya va a estar saciado en su demanda por carne. Entonces, ¿qué ocurre? No necesariamente el aumento de la renta de los consumidores va a ocurrir que quiera comprar más y más y más de ese producto. Aquí está asociado un poco el tema de las elasticidades para categorizar los tipos de bienes. Esto lo vemos más adelante, tranquilos. ¿Listo? Pero entonces,
En esencia, y lo que la doctrina económica nos dice es que en la medida que una persona tenga buenos días, tenga un mejor nivel de ingreso, va a comprar más de un determinado bien o servicio, pero eso es hasta cierto punto, hasta el nivel de saciabilidad, y se va a romper en cierto momento, ¿listo? Pero la renta indudablemente es un factor que determina pues la demanda de determinados bienes y servicios. Otro aspecto importante que afecta la ley de demanda o la demanda de mm, determinados productos es lo relacionado con las normas y las regulaciones que establecen los gobiernos, ¿cierto? A nivel institucional, pero incluso también aspectos como de sanción social. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hablar, por ejemplo, de dos productos, y yo no estoy aquí haciendo apología ni digamos, una postura en defensa del consumo de los productos, simplemente para un ejemplo, lo que es el tabaco y las bebidas alcohólicas, la cerveza. Entonces vamos a hablar del cigarrillo y la cerveza. Está absolutamente normado y reglamentado, por ejemplo, en el caso del cigarrillo, que no se debe consumir cigarrillo en espacios cerrados. De hecho, hay ambientes sociales que son abiertos y que tampoco está permitido. Entonces, vaya de pronto usted a fumar un cigarrillo en un parque donde hay niños, donde hay otras personas, y verá que va a haber como una sanción social. De pronto se va a enfrentar al hecho de que otras personas le digan, venga, el humo molesta, no sé qué, acá no fume. Entonces, fijémonos cómo acá ni siquiera ya es una regulación gubernamental que le dice que en sitios cerrados no puede consumir cigarrillo, sino que incluso en sitios abiertos hay como unas controles sociales o aspectos mal vistos que influyen en el consumo de ese producto que es el cigarrillo. Entonces aquí la demanda de ese cigarrillo se está viendo afectada no solamente por una regulación gubernamental, sino también por una sanción social sobre los deterioros en la salud pública, en la salud de la persona y en la salud de los demás del consumo del cigarrillo. Lo mismo con, por ejemplo, con el licor. Entonces, el licor tiene una serie de impuestos, el licor tiene una serie de restricciones, entonces no se vende a menores de edad, o de pronto si va a haber algún evento de interés nacional o de interés comunitario, de pronto un tema de elecciones generalmente o algún tema institucional, se prohíbe y se restringe la venta de esos productos, ¿cierto? Nosotros lo vemos cuando se declara la ley seca, porque hay de pronto alguna jornada de elecciones, alguna jornada democrática. Entonces, en el marco de esto, vemos cómo esas normas, regulaciones institucionales y sanción social, pues afectan la demanda de esos bienes y servicios. ¿Listo? No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna situación. Si no, queda la grabación, ustedes pues la pueden seguir revisando. Y pues por supuesto, cualquier inquietud me pueden escribir por el Teams o por los foros o por el correo privado y lo revisamos, ¿listo? Pero hasta acá, eso es para que tengan muy claro cuáles son los factores que afectan la demanda, chicos. Muy importante esta parte. ¿Cómo se presenta una curva de demanda? Una curva de demanda, y acá voy a hacer una cosa, un momento, por favor, opciones del puntero, pluma. Resulta que la demanda es una representación en un eje cartesiano, ¿cierto? En un plano cartesiano, perdón, si se alcanza a ver, sí, del eje X y del eje Y. Ay, ¿por qué no me deja ver acá? ¿Listo? En el eje, ¿qué pasó? Ay, no sé por qué quedó esto acá feo. En el eje X van a venir siempre las cantidades, que es lo que están viendo ustedes acá. ¿Listo? Y en el eje Y siempre vamos a ver el precio. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? No sé por qué sale este cosito acá. Perdón por eso, pero es como el computador el que está haciendo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Una curva de demanda va a tener siempre una pendiente negativa. ¿Por qué se dice que tiene una pendiente negativa? Porque muestra una relación inversa entre el precio de un producto y las cantidades que yo como consumidor quiero comprar de ese producto. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la curva de demanda de la carne de cerdo, que está representada por esta curva azul o esta recta azul que se denomina D1. Que en esta curva yo tengo un punto inicial que es este que está acá, este puntico de acá. Este punto donde el eje X es 286 y el eje Y es 0. ¿Qué me quiere decir este punto acá? Que cuando el precio de la carne de cerdo es 0, el mercado está dispuesto a comprar
o demanda 286 millones de kilos de carne de cerdo. Digamos que toneladas, facilitémonos la lectura. Entonces ¿qué pasa? Cuando el precio es cero, la demanda total de esta sociedad o de este consumidor es de 286 kilos kilos de cerdo. ¿Listo? Relación entre el precio de cero y la cantidad. Pero digamos que el precio subió a 2 pesos con 30. Entonces vamos a tener este nuevo punto. En este nuevo punto, cuando el precio es 2 dólares con 30, ¿cuánto va a ser la demanda de carne de cerdo? 240 kilos. Entonces, aquí vemos que como el precio aumentó, la demanda se redujo. Volvemos a subir el precio a 3 dólares con 30. Cuando el precio es de 2 dólares con 30, ¿qué pasa? La demanda vuelve y baja. No, estas lineecitas tan horribles que salen acá. Entonces, cuando el precio es de 3 dólares con 30, la demanda se vuelve de 220 kilos de carne. Y cuando el precio sube a 4 dólares con 30, la demanda es de 200 kilos de carne de cerdo. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá? Bueno, y el último punto que tenemos es que cuando el precio máximo es de 14 dólares con 30, nadie quiere comprar cerdo a ese precio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Una relación inversa entre las cantidades que se demandan frente al nivel de precio. Esto es muy importante que lo entiendan, muchachos. Cómo es la dinámica y la intuición económica que hay detrás de la demanda de bienes y servicios. ¿Listo? Bueno, y otra cosa. Cuando damos estos movimientos sobre la curva, que es lo que están viendo acá, se deben únicamente a precios. ¿Listo? Los movimientos en la curva de demanda solamente obedecen a precios. Entonces, ¿cómo se representan esos cambios a través de la curva? Con puntos, donde yo voy relacionando los nuevos niveles de precios. ¿Listo? Que es lo que vemos acá. Entonces, por eso yo coloco acá como unos punticos. ¿Listo? Cada vez que hablemos de cambios en el precio, sigue siendo la misma curva de demanda, solamente hacemos la marcación de los niveles de precio. Pero ¿qué ocurre cuando lo que cambia son cualquiera de los otros factores menos el precio? Cuando de pronto hay un mejoramiento de la renta, cuando de pronto hay un cambio en la dinámica de los precios sustitutos y complementarios, cuando de pronto hay una mayor restricción o un nuevo impuesto en un consumo. Cuando ya se alteran cualquiera de los otros factores que no sea el precio, ya hablamos de movimientos completos de la curva de demanda. Entonces, en este caso, tenemos un escenario inicial que es la curva D1, ¿cierto? Que era la que mirábamos hace un rato. Entonces, en esta curva D1, a un precio de 3 dólares con 30, demandamos 220 kilos de carne. Pero resulta que aumentó el precio de la carne de res, ¿sí? Miremos que acá que hay un incremento del precio de la ternera, de la carne de res. La res, digamos que es el producto principal. La carne de cerdo es el producto sustituto. Como hay un aumento en la carne del producto principal, que es la carne de res, ¿qué va a pasar? ¿O qué nos dice la intuición económica, la doctrina? Nos dice que lo que va a ocurrir es que en la carne de cerdo, como bien sustituto, se va a demandar más. Entonces, cuando hay una variación en el incremento del precio principal, la demanda del bien sustituto se va a mover a la derecha porque hay un aumento. Fijémonos que el precio del cerdo no ha aumentado, sigue siendo 3.30, pero se mueve toda la demanda. ¿Por qué? Porque hay una demanda global por este producto, porque la res, que es el producto principal, aumentó de precio. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es muy importante. Si fuera al revés, si de pronto baja el precio de la carne de res, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la gente va a preferir comer más carne de res y el sustituto, que es la carne de cerdo, se va a resentir y se va a mover hacia la izquierda. Entonces, tendríamos una nueva, bueno, esto no quedó muy recto, pero tendríamos más o menos algo así. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos claro. Entonces, movimientos expansivos es hacia la derecha, movimientos contractivos es hacia la izquierda, para que tengamos eso en el radar. Entonces, tratando de hacer como un cierre conceptual en esta parte de la ley de la demanda, ¿qué nos dice o qué dice la teoría económica en lo que es la ley de la demanda? Que los consumidores demandan más cantidad de un bien
cuanto menor sea su precio. Recuerden, tenemos, a ver, perdón acá, ¿qué tenemos acá? Cantidad, bueno, eso no me está quedando muy católico, y precio, ¿verdad? Entonces, ¿la demanda qué es? La demanda es esto, acá, esta curva, no sé por qué esto da muy feito. Entonces, si todo lo demás permanece constante, es decir, las preferencias de las personas, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, no hay cambios en la normatividad. Si lo único que cambia es el precio, la ley de la demanda me dice que si sube el precio, yo voy a demandar menor cantidad. Si baja el precio, voy a demandar mayor cantidad. ¿Listo? Esa es la ley de la demanda, muchachos. Y lo que les decía, la curva de demanda, esta cosa, perdónenme un momento. A ver. Y la curva de demanda tiene pendiente negativa. Esto es muy importante. O sea, nunca una curva de demanda va a ser así. Siempre tiene que ser así en el sentido de la línea roja. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la ley de oferta. ¿Qué nos dice la ley de oferta? La oferta, como ya la habíamos visto al comienzo, nos representa la cantidad de determinado producto, de un bien o un servicio que los productores, los oferentes, ¿cierto? Las empresas, las unidades productivas empresariales están dispuestos a vender en el mercado bajo diferentes niveles de precios. En este caso, ¿qué tenemos? ¿Cómo se establece esa ley de oferta? Es la relación directa entre el precio, a ver, entre el precio y la cantidad ofrecida. Aquí ya estamos hablando desde las empresas, o sea, lo que yo estoy dispuesto a vender. Acá ya la relación, bueno, ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, es positiva. La ley de oferta sí tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque acá lo vemos ya, yo no soy consumidor, sino que soy productor. Entonces, si yo soy un productor de cerdo, si yo veo que el precio de la carne de cerdo está mejorando en el mercado, pues yo qué quiero, pues yo quiero vender más, ¿cierto? Porque por cada unidad adicional de carne de cerdo que yo venda, voy a tener un margen adicional de precio. ¿Listo? Entonces, de nuevo, cuando el precio aumenta, la cantidad ofrecida también aumenta. Los principales aspectos, además del precio de mercado del producto que afectan la ley de oferta, está relacionado con los costos de producción, ¿listo? Que se refiere a, pues, de que puede estar el precio muy bueno, pero si mis costos de producción son muy altos, pues no voy a poder ofertar en el mercado. Entonces, por ejemplo, sí, el precio para el porcicultor puede estar muy bueno a nivel de mercado, pero resulta que, a ver, que ha habido unas situaciones de climatológicas muy difíciles, entonces la finca donde se tienen los cerdos para este productor, una creciente en un río se llevó el puente y resulta que no puede hacer uso del puente, entonces para poder sacar esos cerdos desde allá tiene que usar una vía alterna que le implica un incremento en los costos de producción muy alto, entonces le sale más caro hacer uso de esa vía alterna, ¿cierto? Porque es mayor kilometraje, el costo del flete es mucho más alto. Entonces, puede que el precio esté muy bueno, pero para ese productor en esa condición, sus costos de producción no le permiten asumir ese tipo, esa transacción y prefiere no salir, a pesar de que el precio está bueno. Y otro aspecto es también lo relacionado con la normativa gubernamental. Entonces, acá, además de lo que ya habíamos visto en lo relacionado con, por ejemplo, sanciones sociales o consumos, por ejemplo, en ciertos productos que se consideran nocivos para la salud, como cigarrillo, como la cerveza, también tenemos temas de impuestos. Entonces, aquí hay una mezcla con este otro ejemplo que les voy a dar. Y es, de un tiempo para acá, ustedes han podido ver, por ejemplo, cuando uno va a la tienda, cuando uno va al supermercado, que hay determinados productos que tienen unos sellos negros, que le dice que el exceso de azúcares, el exceso de edulcorantes, bueno, o por ejemplo, de sodio, bueno, de sal, ¿listo? Inicialmente, ese etiquetado, esa ley de etiquetado, no implicaba un sobreprecio, ¿sí? No había un impuesto adicional. Inicialmente fue pedagógico, ¿listo? Entonces era para que la gente supiera y estuviera informada que, por ejemplo, el chocorramo, que es un producto muy rico y como muy inocente, como lo hemos visto durante muchos años, resulta que el chocorramo tiene un exceso de azúcares, ¿cierto? Que no, y es un ultraprocesado además, que no, de acuerdo a muchas investigaciones y
y muchísimos descubrimientos alrededor de la salud de las personas se ha encontrado que está asociado a temas de obesidad, a enfermedades cardiovasculares, a bueno, diabetes, enfermedades crónicas no transmitibles. En este caso, estamos dando una afectación en el marco de un etiquetado. Muy seguramente estas personas de ramo de esta empresa se vieron afectadas cuando se implementó eso. ¿Listo? Cuando ya fue obligatorio que le pusieran ese etiquetado negro a todos sus productos, porque entonces ya las personas están informadas de que ese producto no es tan sano como creían. ¿Listo? Entonces, inicialmente era solamente pedagógico, ya después sí ya se implementó que además tienen un impuesto, que es el impuesto saludable. Entonces, si la persona quiere consumir ese producto, tiene que pagar adicional. Entonces, esa medida está afectando al productor, ¿cierto? Entonces, acá es donde hablamos de otro factor que afecta a la oferta. De pronto el productor se ve desincentivado a sacar, seguir sacando pues mayor cantidad o menor cantidad de determinados productos. Entonces, esto como para que lo tengamos en el radar, ¿listo? Esta es una representación de lo que es una curva de oferta. Entonces, vuelve y juega. En el eje X tenemos las cantidades, ¿listo? Y en el eje Y tenemos el precio. En este caso, ¿qué nos dice esta gráfica? Esta gráfica nos dice que cuando el precio es de 3.30, los productores van a querer ofertar en el mercado 220 kilos de carne de cerdo. Pero si el precio sube a 5.30, el productor va a querer vender 300 kilos de carne de cerdo. ¿Listo? Y una pendiente positiva. Esto es una pendiente positiva que crece. ¿Listo? Entonces, importante que tengamos como eso claro en el radar. Aquí también estamos hablando de variaciones en los precios. ¿Listo? Si fuéramos a hablar de variaciones en otros dos factores, temas climatológicos, aumentos de costos de producción, se generarían movimientos de la curva como por este lado. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos eso muy, muy presente. Hasta acá tenemos lo que es demanda y oferta, muchachos. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de mercado, de cómo esto interactúa en el mercado. Entonces, importante tener claro qué es el mercado. Entonces, el mercado es una institución económica, ¿listo? Porque no necesariamente un mercado implica un lugar físico. El mercado es una institución económica donde los compradores y los vendedores interactúan y hacen las transacciones sobre determinados productos y servicios bajo unos precios dados. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de los mercados? Facilitan el intercambio de bienes y servicios, determinan precios a través de la interacción de oferta y demanda, se da una asignación de los recursos de acuerdo a los usos que le quieran dar los consumidores y pues hay de diferentes tipos, no vamos a entrar en esto, de estructura, de competencia, de regulación, pero pues esto no es no es del contenido temático de este curso, entonces no vamos a entrar en eso. Entonces, que está el oligopolio, el oligosomnio, el oligopolio también, entonces la competencia monopolística, pero pues digamos de nuevo que esto no lo vamos a ver acá, pero para que lo tengan claro. ¿Qué es el equilibrio de mercado? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros observamos, hemos estado hablando de una curva de demanda, que es esta curva azul que ustedes ven acá, una curva de oferta, que es la que ya ven acá en negro, ¿cierto? Aquí estamos hablando de cerdo. Donde se cruzan estas dos curvas es el equilibrio del mercado. ¿Listo? Aquí es donde se vacía el mercado. ¿Qué quiere decir que el mercado se vacía? Que se vende todo lo que se ofreció en el mercado. No hay excedentes ni de oferta ni de demanda. ¿Listo? Entonces, en esta situación, en este punto de equilibrio que ustedes ven acá, es cuando los agentes son capaces de comprar o vender todo lo que quieren adquirir. En este escenario, ningún agente cambia su comportamiento, ¿listo? Y así como hay, en este punto de equilibrio, hay una cantidad de equilibrio que es 220 kilos y hay un precio de equilibrio que es 330 pesos o $330 por unidad. Esto es lo que ustedes deben hacer en su ejercicio. ¿Listo, muchachos? Es muy importante que tengamos claro eso. Ustedes deben hacer una gráfica en un mismo plano de la oferta y la demanda que se les da y hallar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio y el punto de equilibrio. ¿Listo?
Aquí hay unas definiciones rápidas. ¿Qué es el equilibrio del mercado? Pues es una situación en la que la cantidad demandada iguala a la cantidad ofrecida a un determinado precio. Básicamente es la intersección entre las curvas de oferta y demanda. ¿Listo? El precio de equilibrio es pues el precio que se marca en el eje Y, donde la cantidad ofrecida y la demandada se encuentran. En ese punto no hay excedentes ni escasez, y la cantidad de equilibrio pues ya es el punto en el eje X, donde la oferta y la demanda se encuentran y pues también no tienen excedentes ni escasez, que es lo que les mostraba acá. Cantidad de equilibrio y precio de equilibrio, ¿listo? Entonces, bueno. ¿Cuáles son las condiciones de los desequilibrios de mercado? Entonces, cuando hablamos de exceso de ofertas, cuando hay un excedente. En esta situación, ¿qué ocurre? El precio está por encima del nivel de equilibrio. En este caso, la cantidad que están ofertando los productores es superior a la cantidad que está demandando. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser la tendencia? Que el precio baje. ¿Por qué? Porque se está ofertando más de lo que el mercado está pidiendo. Entonces, los consumidores no van a estar tan interesados, y la forma que los productores querrán de pronto hacerse llamativos a los demandantes es bajando el precio. Por eso esa es la tendencia. Ahora el caso contrario es el exceso de demanda, cuando hay escasez. Entonces, en este caso, el precio está por debajo del punto de equilibrio. Aquí sí la cantidad demandada está superando a la cantidad ofrecida. Y acá la tendencia es que el precio suba hacia el equilibrio. Vamos a ver un objeto de aprendizaje. Permítanme un momento. Les voy a compartir acá un recurso. Mantener. Permítanme. Vamos a volver a compartir. A ver, pantalla. Listo. Entonces vamos a ver este recurso de aprendizaje, muchachos.
Listo, chicos. Entonces, acá se da una explicación de cómo se debe resolver parte del ejercicio que ustedes tienen dentro de su pues, ejercicio de el taller. Esto es importante, pero pues de nuevo, vamos a hacer ahorita un paso a paso. Yo les voy a explicar. Ahora no me quieren. Listo. Yo les voy a explicar ahorita cómo vamos a ver un ejercicio de estos paso a paso en un Excel, como con todo el desarrollo matemático que tiene detrás, que no es una cosa así pues súper compleja ni nada, es realmente un paso a paso muy sencillo, entonces como para que tengan tranquilidad en ese aspecto. ¿Listo, muchachos? Entonces, hasta acá va todo lo relacionado con la parte teórica de oferta, demanda y equilibrio de mercado. Vamos a ver ahora lo relacionado con el concepto de elasticidades. Entonces, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad en últimas, y yo sé que a veces puede ser un concepto un poco complejo y como que los enredan. Imaginémonos en últimas que es algo elástico, un caucho, ¿sí? Hay unos cauchos que son más elásticos, o sea que se estiran más, hay otros cauchos que son más duros, tienen mayor resistencia, entonces se estiran menos. Basándonos en ese concepto, tengamos en cuenta que en economía, cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando de el nivel de respuesta, ¿sí? De cuánto responde una variable, generalmente es la cantidad demandada o ofrecida, ¿listo? De un bien o servicio cuando cambió otra variable, generalmente el precio o la renta del consumidor, ¿sí? Eso es lo que nos dice la elasticidad.
La elasticidad lo que nos dice es qué tanto va a cambiar la cantidad demandada o ofrecida cuando yo hago cambios en los precios o de ese producto o en la renta del consumidor. Eso es la elasticidad. ¿Listo? Entonces, una forma de aproximarnos a este concepto es a través de la pregunta, bueno, si el precio cambia un poco, ¿la demanda se va a afectar mucho o se va a afectar poco? ¿Sí? Los consumidores van a dejar de comprar, van a comprar más, van a comprar menos. ¿Listo? Es importante porque tener claro el concepto de elasticidad, porque permite analizar cómo se dan las decisiones de consumo, también de producción y de los precios en el mercado. Pero además es útil entender este concepto porque permite, por ejemplo, en el caso de las empresas, tomar decisiones informadas sobre los precios, sobre los niveles de producción. Entonces, si un producto no es elástico, es más bien inelástico, pues cualquier cambio que se dé, de pronto se pueden dar cambios en los niveles de precios y no va a afectar tanto. Pero si por el contrario es un bien muy elástico, entonces cualquier cambio pequeño en el precio va a establecer una respuesta muy alta en la demanda o en la oferta de ese bien. Por eso es importante tener claro este concepto. Hay varias clases, permítanme, hay varias clases de elasticidades. En este caso, y para el ejercicio vamos a ver lo que es lo relacionado con la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué es la elasticidad precio de la demanda? Mide cuánto cambia la cantidad demandada de ese bien cuando cambia el precio del bien. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es muy sencilla. Es el porcentaje de cambio en la cantidad demandada sobre el porcentaje en el cambio del precio. Entonces, miremos este ejemplo acá sencillito. Y es muy parecido al ejercicio que ustedes tienen. Entonces, vamos a suponer una venta de jugos, listo, donde el precio inicial es de 4 pesos, pero subió a 5.000 pesos. Ese cambio de 4 pesos a 5 pesos es un aumento porcentual del 25%. ¿Listo? Pero vamos a decir además que las ventas, cuando el jugo valía 4 pesos, era de 100 botellas. ¿Sí? Pero cuando el precio subió a 5 pesos, ya no vendí 100 botellas, sino que vendí 60 botellas. Ese cambio de 100 botellas a 60 botellas es una disminución del 40%. Entonces vamos a tomar nuestra fórmula que dice la elasticidad precio es la variación porcentual en el cambio de la cantidad demandada sobre la variación porcentual del cambio en el precio. Entonces voy a dividir 40, que es el cambio en la cantidad demandada, ¿cierto? Sobre la cantidad, el cambio porcentual en el precio, sobre 25. Si yo divido menos 40 en 25, me va a dar menos 1.6. Y ahora sí vamos a ver qué quiere decir ese menos 1.6. Si la elasticidad de precio es mayor que 1, la demanda es elástica. Si es menor que 1, es inelástica. Y si es igual a 1, es que es unitaria. Como esto es menor que 1, ¿cierto? Porque dio menos 1,6, quiere decir que es un bien que tiene una demanda inelástica. O sea que no se dan las alteraciones las alteraciones en el precio, no van a alterar, valga la redundancia, en gran medida la demanda en cantidades de ese bien. ¿Listo, chicos? Esto es importante tenerlo claro, ¿vale? Si les hubiera dado, por ejemplo, 1.6, sí sería elástica, cuando es mayor que 1, si hubiera dado 1.6. Entonces, ahí sí es que variaciones pequeñas en el precio van a implicar altas variaciones en las cantidades que se demandan. Bueno, les dejé aquí este concepto, pero pues simplemente como para que sepan que existe, pero pues no lo usan en el ejercicio, que también hay una elasticidad en la oferta. Entonces también mide cómo cambia la cantidad ofrecida cuando hay variaciones en el precio del producto. Entonces se mide igual, cambia en la cantidad que se ofrece sobre los cambios en la cantidad de precio. Entonces una alta elasticidad es que los productores reaccionan fácilmente a cualquier cambio en el precio. Entonces si hay una variación pequeña en el precio, los productores van a responder de una manera más que proporcional. Pero cuando se dice que un producto tiene una elasticidad precio de la oferta baja, es que los productores pues no reaccionan rápido o con fuerza a esos cambios en el precio. ¿Listo? Y está también la elasticidad ingreso de la demanda. Esta sí es importante porque la tienen dentro de los ejercicios. Entonces, ¿qué me dice la elasticidad ingreso de la demanda?
me va a medir las variaciones en la demanda de un bien cuando lo que cambia es el ingreso de las personas. ¿Listo? Entonces, antes de ver, y esto me va a dar una categorización de los bienes, si es un bien normal o un bien inferior. Ahorita vamos para allá. ¿Cómo es la fórmula de la elasticidad ingreso de la demanda? Son variación de la cantidad demandada sobre la variación en la renta de las personas en términos porcentuales. Entonces vamos a poner este ejemplo. Una familia que está con de estrato 2, ¿cierto? Consume mensualmente 20 kilos de arroz y tiene un ingreso de 1 millón de pesos. ¿Listo? Pero cuando aumenta el ingreso, le aumentaron el sueldo al jefe de hogar o a la jefe de hogar a 1.200.000, ya consumieron fue 18 kilos de arroz. ¿Listo? Entonces nos dice, vamos a ver cuál es la elasticidad de ingreso del arroz. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos momentos. Tenemos el momento de las cantidades demandadas. Entonces, 18 a 20, ¿cierto? Sobre 20. ¿Por qué? Porque pues tenemos que hacer la variación del consumo final menos el consumo inicial. Entonces 18 menos 20 sobre 20. Esa es la regla de 3. Entonces esto me da una variación del 10% negativa. ¿Sí? O sea, la cantidad demandada se redujo en un 10%. Ahora vamos a ver la variación en el ingreso. Entonces 1.200.000 menos 1 millón de pesos sobre 1 millón, la regla de 3, me da que el ingreso aumentó en un 20%. Si yo hago la división de menos 10 sobre 20, me va a dar menos 0,5. Cuando me da menos 0,5, estamos diciendo que es un bien inferior. Vean que acá tenemos, perdón un momento, opciones de puntero, acá. Fíjense que acá tenemos el bien inferior. ¿Qué me dice? Que un bien inferior es cuando la elasticidad es menor que 0. Menos 0,5 es menor que 0. Entonces es un bien inferior. ¿Qué es un bien inferior? Que cuando hay aumentos en el ingreso se va a consumir menos de ese bien. ¿Listo? Por el lado contrario, un bien normal es que cuando hay aumentos en el ingreso voy a demandar más producto, más cantidades de ese bien. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo en lugar de menos 0,5 me hubiera dado 0,6, quiere decir que hubiera sido un bien normal. Pero entonces, como el resultado fue menos 0,5, es un bien inferior. Entonces, importante porque esto lo deben aplicar ustedes en su ejercicio del taller. ¿Listo, chicos? Para que lo tengan presente. Es un ejercicio muy parecido a este, lo que tienen que hacer. Listo. Entonces, resumen, quédense con estos datos. Quédense con, ay, a ver, quédense con este dato. Quédense con la elasticidad precio de la demanda y con elasticidad ingreso. A ver, y con el concepto de elasticidad e ingreso. ¿Qué mide? Acá está el concepto. Traten de sacar este cuadrito. Igual yo se los voy a ver si se los comparto por los foros. Esta es la fórmula y esta es la interpretación. ¿Listo, chicos? Este es como un resumen de las elasticidades. Esta de la elasticidad de la oferta no la tengan en cuenta. Bueno, ahora ya nos vamos con el ejercicio práctico. Para el ejercicio práctico, yo les pongo acá unos términos parecidos. Ustedes en el ejercicio tienen, espero, perdón, un segundito. Ustedes en el ejercicio creo que tienen es 60 más 3P y 3P, 200, tienen una demanda de 200 menos 5P y de oferta de 60 más 3P. Pero ya miramos. A ver. Listo. A ver. Es que tengo una duda acá. Permítanme un momento, dos minutos, miro una cosa acá. Tengo una duda. A ver. Fundamentos. Recuerden también que deben marcar la asistencia, muchachos, por favor. Eso es importante. Espérenme, miro acá rápido el, miro rapidito acá una cosa de la guía, el anexo. A ver, miremos el anexo. ¿Qué me dice el anexo? Ah, yo tengo esto acá. No lo tengo acá.
A ver, fundamentos, descargas. A ver, miremos un momento acá. ¿Qué me dice? A ver, momento. No sé por qué no abre. Un momento, chicos, por favor. A ver. Listo, ahora sí. Ustedes en el ejercicio, ya les comparto pantalla de nuevo. Sí. Listo. Vamos a ver acá. Listo. Entonces, ustedes en el ejercicio tienen 200, una curva de demanda que es 200 menos 5P. ¿Listo? Y tienen una curva de oferta 60 más 3P. ¿Verdad? Ese ejercicio no es el que vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio diferente. ¿Listo? Entonces, a ver. Vamos a hacer, permítanme acá una cosita rápida. ¿Listo? Y listo, ya. Listo. Entonces ustedes tienen, sí, ustedes tienen un ejercicio muy diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un Excel. ¿Listo? Vamos a abrir un Excel. Muchachos, muy importante, por favor, que pongamos cuidado porque acá es donde ustedes están, veo que están como patinando en el tema. ¿Listo? Entonces, recuerden, vamos a manejar curva de oferta expresada por 40 más 5P y curva de demanda 300 menos 10P. Entonces, espérenme, muevo acá una cosa. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, tenemos la curva de oferta que está expresada por, a ver, hagamos una cosa diferente acá, rapidito. Insertar. No. Insertar un cuadro de texto, texto. Sí, listo. Entonces tenemos una curva de oferta que es igual a 40 más 5P. Listo. Y tenemos una curva de demanda que es igual a 300 menos 10P. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces arrancamos. Vamos a hacer. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice, lo primero, nos dice, determine matemáticamente el precio y cantidad de equilibrio, puntos de equilibrio, resolviendo el sistema de ecuaciones de curva de demanda es igual a curva de oferta. Dibuje las curvas de demanda y oferta en una gráfica, señale el punto de equilibrio y luego redacte en sus propias palabras los resultados obtenidos, destacando el significado del punto de equilibrio en este mercado. Entonces, rápido vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que vamos a hacer, sigamos acá trabajando sobre este cuadro de texto, es decir, que la curva de oferta es igual a la curva de demanda. Entonces vamos a igualar 40 más 5P es igual a 300 menos 10P. Eso es lo que hacemos inicialmente. Entonces, bueno. Entonces, vamos a igualar las ecuaciones de las curvas. ¿Listo? Ese es el primer paso que hacemos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Despejar P.
Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a decir que 40 menos 300, ¿cierto? Porque pasamos el 300 al otro lado. Como está sumando, pasa a restar. Es igual a 10p menos 5p. ¿Verdad? No, hagámoslo más bien al revés. Vamos a decir que 5p es igual 5p más 10p es igual a 300 menos 40. ¿Listo? 5p más 10p, ¿cuánto da? Pues 15p, ¿cierto? Y esto es igual a 300 menos 40, 260. Ahora despejamos P. Y ese P es el P de equilibrio, el precio de equilibrio. Entonces es igual a decir 260 dividido en 15. ¿Cuánto es 260 dividido en 15? 260 dividido en 15 nos da 17.3. Entonces el precio de equilibrio, precio de equilibrio es igual a 17.3 periódico. ¿Listo hasta ahí? Ese es el primer paso que ustedes deben hacer. Y aquí ya hallamos una primera parte del ejercicio, del punto A. Ahora, ¿qué vamos a hacer? B. Vamos a hacer B. Hallar la cantidad de equilibrio. Y es muy sencillo hallar la cantidad de equilibrio. Como ya tenemos un precio de equilibrio, que ese precio de equilibrio debe satisfacer estas dos ecuaciones, entonces vamos a tomar cualquiera de esas dos. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con la de oferta, ¿cierto? Entonces vamos a tomar la de curva de oferta y lo que vamos a hacer es reemplazar el P que ya hallamos, o sea, 17.3. ¿Listo? Y aquí ya que vamos a obtener el Q de equilibrio. Entonces, Q de equilibrio sería 40 más, se me perdió el más, 55 por 17.3. Entonces, vamos a ver cuánto nos da 5 por 17.3. 86.6. 40 más 86.6 periódico. Entonces, Q de equilibrio es igual a, vamos a sumar esto más 40, ¿verdad? 126.6. 126.6. De hecho, acabo de caer en cuenta algo. Vamos a agrandar esto un poco porque no se ve bien. Entonces, acá ya tenemos precio de equilibrio y cantidad de equilibrio, muchachos. ¿Sí ven que es algo muy sencillo? Muy, muy fácil. Listo. Entonces, con esto, ya que obtuvimos, matemáticamente el precio y cantidad de equilibrio de estas ecuaciones. Aquí ya obtuvimos el primer punto, la primera parte. Entonces, más bien vamos a llamarlo aquí a equilibrios de mercado. Equilibrio de mercado. ¿Listo? Entonces, el paso 1 es igualar las ecuaciones y el paso 2, hallar la cantidad de equilibrio. Seguimos acá. ¿Qué nos dice en el punto B? Dibuje las curvas de demanda y oferta en una gráfica y señale el punto de equilibrio. Entonces, listo. Entonces vamos a hacerlo y eso se puede hacer acá en el mismo Excel. ¿Listo? Entonces vamos a correr esto para acá un momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es sacar una tabla que se va a llamar acá precio, cantidad demandada y cantidad de oferta. Y acá necesito que por favor prestemos mucha atención porque no es que sea difícil, pero hay que tener mucho cuidado en algo que vamos a hacer acá. Resulta que la cantidad demandada se explica por esta fórmula que está acá, ¿cierto? 300 menos 10p. Entonces vamos a colocarlo aquí. Cantidad demandada es igual a 300 menos 10p. ¿Listo? Y la cantidad de oferta es 40 más 5p. Mucho cuidado acá, muchachos. ¿Listo? Bueno, ustedes igual tienen pues el acceso a la grabación y la cosa, pero es muy importante que pongan cuidado acá, que es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar unos precios cualquiera, vamos a dar precios como sabemos que los precios son más o menos en escalas de 10, porque el precio de equilibrio es de 17, entonces vamos a poner 0,
5, 10, coloquemos 15, ¿sí? Coloquemos 15, coloquemos 20, 25 y 30. Vamos a poner esos niveles de precios. ¿Listo? A ver, por acá. El precio de equilibrio está entre estos dos, ya lo tenemos allá. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar las cantidades de demandadas cuando el precio es este. ¿Cómo conseguimos eso? Porque sabemos que las cantidades demandadas son 300 menos 10 por P, o sea, 300 menos 10 por 0. Entonces vamos a hacer aquí algo así, igual a 300 menos 10 por qué. 10, abrimos paréntesis, por el precio de acá, que es 0. Listo. Ah, sí, fue que cometí un errorcito. Cuando ya tenemos esto, podemos hacer acá. Ustedes saben que Excel ya de una vez le saca esto acá. ¿Vale? Me devuelvo. Cuando ya tenemos aquí la fórmula y está bien, simplemente le hacemos acá al resto. Ay, perdón. ¿Sí? O sea, aquí. Y él nos va a sacar la fórmula para todos ellos. ¿Listo? Si de pronto queremos asegurarnos de que quede bien, ¿qué podemos hacer? Podemos decir igual otra vez. 300 menos 10 por el precio. ¿Y el precio es cuál? Este que está acá. Listo. Ah, es que me pide acá multiplicar. ¿Listo? Y lo sacamos. ¿Qué estamos haciendo acá en este precio 2? Estamos diciendo que 300 menos 10 por P. P es 5. 10 por 5, 50. 300 menos 50, 250. Y así mismo se repite acá. Estamos aplicando esta fórmula que tenemos aquí. Ahora vamos allá a las cantidades ofertadas. Entonces aquí simplemente decimos 40 más 5 por, abrimos paréntesis, por el precio que es 0. Listo. Vamos a hacer, entonces cuando la cantidad, el precio es 0, la cantidad ofertada es 40. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir 40 más 5 por el precio. Aquí ya el precio es 5, 65. Y así vamos a hacerlo para todos ellos acá. ¿Listo? Y acá ya hallamos esta tabla que es muy importante porque con esta tabla es con la que vamos a hacer la gráfica, muchachos. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos estos dos daticos, vamos a correr un poquito para acá. Vamos a tomar esto así. Le vamos a dar insertar y le vamos a dar esta gráfica. Pero ¿qué pasa? Resulta que la gráfica está mal. Y está mal, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, en el eje X me está relacionando, ¿qué me está relacionando en el eje X? Me está relacionando el precio, el precio. Pero en el eje X debe relacionarme son las cantidades. O sea, esta gráfica debería estar acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarlo. Entonces, vamos a seleccionar acá la gráfica. Le vamos a dar seleccionar datos. Vamos a tomar la serie 1, que es modificar. Y le vamos a decir en el eje X, colóqueme las cantidades, ¿cierto? Y en el eje Y, colóqueme el precio. ¿Listo? Ya, tranquilos, no se asusten, no se asusten. Y en la serie 2, bueno, espere, antes de hacer esto, pero vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle nombre vamos a ponerle los gráficos, ¿listo? Entonces, vamos a llamar esto acá, entonces, mercado de chocolate, ¿cierto? Del ejercicio, porque en el ejercicio que ustedes hacen en el taller es de café, en este que es parecido es de chocolate, ¿listo? Entonces, vamos a colocarle acá, vamos a cambiarle el nombre. Esta que está acá, naranja, es la oferta, ¿cierto? Entonces vamos a cambiarle acá el nombre a esta gráfica. Vamos a darle formato, creo que es con formato, no. Espérenme. Cambiar tipo de gráfico, no. Seleccionar datos. Entonces vamos a darle, entonces la serie 1, a ver cuáles son los valores de la X y de la Y. Esta es la demanda, entonces vamos a ponerle aquí nombre de la serie, demanda. Demanda de chocolate. Chocolate. ¿Cierto?
Y vamos a, entonces la otra por defecto, pues, ¿qué es? Pues es la oferta. ¿Cómo nos cercioramos? Miremos qué valor me está tomando la Y, la oferta. Entonces aquí le vamos a poner nombre de la serie, oferta, oferta. Y más bien ahorita le quitamos este tema del chocolate. ¿Listo? Cambiémoslo otra vez. Modificar. Demanda. Listo. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hicimos? Listo. Cambiamos los nombres para saber que esta azul es la demanda y que esta naranja es la oferta. Entonces, ahora sí vamos a arreglar los ejes porque, de nuevo, en el eje X deben venir son las cantidades y en el eje Y debe venir el precio. Entonces, vamos a trabajar primero con con la oferta. Entonces, seleccionamos la curva, le damos acá. Entonces, seleccionamos acá oferta, modificar. En los valores de X le doy acá, ¿listo? Valores de X, y él me está diciendo que en X me está tomando el precio, ¿cierto? Resulta que no es el precio. Yo lo que necesito son las cantidades que se ofertan. Entonces aquí voy a colocar esto. ¿Listo? Y en la Y sí voy a colocar el precio. ¿Listo? Ya. Aceptar. Yo sé que se ve ahí raro, pero tranquilos que ya se va a arreglar. Ahora vamos a arreglar la demanda. Entonces le damos modificar. Entonces en la demanda, en los valores de X necesito las cantidades demandadas, que es esta. Y en el valor de la Y necesito esto que está acá. ¿Listo? Y ¡pum! Se arregló la gráfica. Así es algo así lo que ustedes les debe dar, su gráfica. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una bonita curva de oferta, que es esta naranja, y una bonita curva de demanda, que es la azul. ¿Cuál es el precio de equilibrio? ¿Cómo sabemos que nos quedó bien, muchachos? Porque nosotros ya sabemos cuál es el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cuál es el precio de equilibrio? 17.3. Miren lo que está por acá, 17.3. ¿Se acuerdan que el precio de equilibrio es donde se toca? Miren, entonces más o menos 17.3. Y la cantidad de equilibrio es 126.6. La cantidad de equilibrio viene por acá. Si no estamos seguros o queremos que se vea todavía más esta gráfica, más esa escala, entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Le vamos a dar formato al eje y le vamos a poner, a ver, máximos, ¿dónde es que va esto? Unidades, los principales. Vamos a ponerle que los principales valgan de a 20. Vamos a ver cómo nos va aquí. A ver, si ven que ya esto, y lo mismo acá. Y aquí ya vemos que el punto de equilibrio, acá, bueno, punto 140, listo. Y lo mismo acá. Entonces aquí vamos a tomar, dar formato al eje y le vamos a dar que los principales, que los secundarios vayan de 1 en 1, no, pongámoslos que vayan de 5 en 5. A ver cómo nos muestra. Ah, no, espérenme que aquí la embarré un poquito. No, sí, ahí está bien. Entonces, esta es la gráfica. Y acá ya resolvimos el segundo punto, que es dibujar las curvas de oferta y demanda en un gráfico y señalar el punto de equilibrio. ¿Cómo pueden ustedes de pronto señalar? Yo les sugiero que hagan lo siguiente. Ustedes pueden hacer esto. Vamos a darle insertar, a ver, comentario, símbolo, no, una forma. ¿Dónde es que están las formas acá? Insertar gráficos, una forma. Permítanme 2 segundos, muchachos. Miro acá una cosa. Lista, automatizar. No, eso tiene que estar es acá. Mapa, líneas, debe ser esta. No, tampoco. Símbolo, no. Elija la ubicación. Venga. No, no, este no me dejó hacer lo que quería hacer. O por acá, a ver. No, no la deja ingresar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí en ilustraciones, creo que es esta. Sí, es esta. Entonces podemos entrar aquí por
insertar ilustraciones, formas, y podemos dar una línea acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer lo siguiente. Vamos a trazar acá una línea que no me quedó muy derechita, que digamos. La movemos un poco y le vamos a cambiar la forma. Vamos a decir que sea punteada, de pronto morada. ¿Listo? Y ahora vamos a insertar otra forma, otra línea. Y esta que sea que nos pase acá por el equilibrio. No, primero que quede derecha. Eso es lo primero que nos interesa, que quede derechita, ¿listo? Ya después de que esté derechita, entonces ahí sí la corremos, la arreglamos y le cambiamos la forma. Entonces vamos a dejarla como verdecita, ¿listo? Entonces acá es donde ustedes señalan, mire, aquí está el precio de equilibrio, que es como 17, y aquí está la cantidad de equilibrio como 126. ¿Listo? Y eso nos va a servir ahorita para el tema del excedente del consumidor y el productor. ¿Listo, chicos? Para que lo tengamos como en el radar. Entonces, esta es la gráfica que ustedes van a presentar. Algo así. La voy a ampliar acá un poquito mejor. ¿Listo? Para que la tengan presente. Bueno, entonces aquí tenemos el punto A. Todo el punto A. Y luego tienen que explicar qué es lo que están obteniendo ahí. ¿Listo? Ahora vamos a mirar esto que nos dice acá. El otro punto nos dice, tienen que hallar los excedentes del consumidor y del productor, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo? El excedente del consumidor es el que se encuentra en el área. Ah, listo, y aquí vamos a hacer algo. Entonces, vamos a sacar esta gráfica a un Paint, porque no sé cómo más sacarlo. Entonces, vamos a, perdón, acá. Eso. No, pero espera. Recortar. Entonces, no, este no. No, nuevo. Ay, no. Ya. Entonces, vamos a sacar acá un nuevo recorte. Entonces, recorte nuevo. Entonces, vamos a sacar esta gráfica acá. ¿Listo? Entonces, vamos a sacarla, editar en, listo, en Paint. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dejarla acá un momentico quieta. ¿Listo? ¿Qué me está diciendo ahora el ejercicio? El ejercicio me está diciendo que debo hallar los excedentes del consumidor y del productor. Entonces, es que si lo coloco acá, ¿cómo es el excedente? El excedente del consumidor es el área que está por encima del precio de equilibrio y debajo de la curva de demanda. Entonces nos venimos acá para nuestro Paint. Entonces el excedente del consumidor es el que está por encima del precio de equilibrio, ¿verdad? A ver si con este, listo. Por encima del precio de equilibrio, pero debajo de la curva de demanda. La demanda es esta azul y ese es el precio de equilibrio. Entonces todo este triángulo de acá es el precio. Ay, qué bonito. Espérenme, le cambiamos el color. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, un amarillito. Entonces, esto que está acá, ay, pero me pasa todo el triángulo. Todo esto que está acá es el excedente del consumidor. ¿Listo? Todo este triángulo acá. Ahora vamos a hacer una cosa un poquito diferente. A ver, amarillito, a ver si me deja pasarlo acá. Ah, pero coge todo el... No, vamos a hacerlo de una forma diferente. No, porque no me deja. A ver. ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? A ver, hagámosle con este pincel. Hagámosle mejor con este pincel, con este marcador y amarillito. Entonces, y amarillo. Entonces, todo esto que viene hasta acá es el excedente del consumidor. Recuerden, ¿cómo es el excedente del consumidor? Hagámoslo ahora más delgadito. Entonces, el excedente del consumidor es que quiero marcarles bien el triángulo. El excedente del consumidor es lo que está por encima del precio de equilibrio, que es esta rayita, pero que esté por debajo de la curva de demanda. Y a su vez, el excedente del productor es lo que está
por debajo del precio de equilibrio y encima de la curva de oferta. Entonces, aquí ya vamos a cambiar de color. Vamos a volver, entonces vamos a tomar de pronto como un azulito. Entonces, ¿qué está por debajo del precio de equilibrio? Esto hacia acá y que esté por encima de la curva de oferta. Entonces, este es el excedente del productor, chicos. ¿Listo? Aquí sí quedó más bonito. Acá sí se dejó copiar mejor. A ver, eso. No, este de acá. Entonces, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que hallar cuál es el excedente del consumidor, que es lo que está en amarillo, y cuál es el excedente del productor, que es lo que está en azul. Resulta que si lo vemos, y me perdonan aquí por este pedazo, estos dos cositos son un triángulo, ¿cierto? Esto es un triángulo, este amarillito, y esto es otro triángulo, esto azul. Entonces, ¿cómo hallamos el excedente del consumidor? Pues tenemos que saber el área de este triángulo. ¿Cómo es la fórmula del triángulo base? Pongámosle color negro. Base por altura y todo esto lo dividimos en dos, ¿cierto? Esa es el área de un triángulo, el área de triángulo, ¿verdad? De triángulo. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar en ambos casos. Perdónenme un momento acá. Listo. Entonces, esta la vamos a aplicar en ambos casos, en ambos triángulos. ¿Y cómo sabemos cuál es el área y cuál es esa distancia? Pues muy sencillo. Resulta que nosotros sabemos que acá es 30 y que este es el precio de equilibrio. Entonces, esta es la base de este triángulo. Y sabemos que desde acá, hasta la cantidad de equilibrio, es la altura. Entonces, aquí ya vamos a hallar el excedente del consumidor teniendo estos dos datos. Entonces, ¿cómo nos venimos para acá? Y acá sí necesito que tengamos un poco de paciencia para que se puedan ver las dos operaciones. Vamos a bajarle un poquito acá. A ver, vamos a bajarle un poco acá. Bueno, no, ampliémoslo más bien y ya lo vemos mejor. Entonces vamos a hacer en la segunda parte del ejercicio que me dice, perdón. A ver, dice B, excedentes. Entonces, B son los excedentes. Entonces, paso uno, excedente del consumidor. Excedente del consumidor. Entonces, ¿qué datos tenemos? Sabemos que el precio de equilibrio es 17.3 y que la cantidad de equilibrio es 126.6. Estos datos debemos tenerlos súper presentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues sencillamente vamos a sacar el excedente del consumidor, que es este triángulo que estamos viendo acá, el triángulo amarillo. Entonces, ¿cómo hallamos la base? Como sabemos dónde se corta en el precio cuando es 30, nadie va a adquirir nada, es 30, menos el precio de equilibrio, que es este punto que está acá. Entonces, vamos a decir que para hallar la base de ese triángulo, entonces la base del triángulo es 30 menos el precio de equilibrio, que es 17.3, ¿cierto? Entonces, la base de ese triángulo es 30 menos 17.3. Esto nos da 12.7. Esa es la base. Ahora la altura es más fácil. Entonces, la altura de ese triángulo, ¿cómo es? Y volvamos aquí perdón. ¿Cuál es la altura? Pues desde 0 hasta la cantidad de equilibrio. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? Pues la cantidad de equilibrio, perdón, se me fue acá el Excel. La cantidad de equilibrio es 126, entonces sabemos que a la altura es 126.6. ¿Listo, chicos? Entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos para hallar el área del triángulo. Entonces, ¿cómo sería el área del triángulo 1, digámoslo así?
¿sí? Que sería el excedente del consumidor. Sería base por altura, la base es 12.7, por la altura 126.6, y esto lo vamos a dividir en dos. Entonces, hagamos esto acá rápido, acá en un cuadrito de Excel. Entonces voy a decir la base 12.7 por la altura 126.6. Aquí tenía que colocar un paréntesis. Y esto lo voy a dividir en dos. Entonces, el excedente del consumidor es 803.91, ¿cierto? Entonces, la altura del triángulo, la altura no, el área, perdón, el área del triángulo 1, que viene a ser el mismo excedente del consumidor, ¿sí? Consumidor es igual a 803.1. ¿Listo? Ahora vamos a hallar el paso 2, el excedente del productor. Entonces, vuelve y juega. Entonces, vamos a sacar acá otra vez los datos que necesitamos. Es volver a repetir los mismos pasos. Entonces, bueno, ya vamos a sacar aquí, no sabemos cuánto es la base, no sabemos cuánto es la altura, y ya sacamos esa área. Entonces, ese es el triángulo 2. Vamos a ver el triángulo 2, recordémoslo cómo es. ¿Cómo es ese triángulo 2? ¿Cuál es la base? La base aquí es sencilla. La base es desde 0 hasta el precio de equilibrio, o sea, 17.3. Entonces, la base está muy sencilla, 17.3. Ahora vamos a ver la altura. La altura arranca aquí en 40. Fíjense donde la curva de oferta toca 0, en 40. ¿Listo? No coge todo este otro pedazo, solamente coge este pedacito. Entonces, ¿cómo tengo que sacar la altura? Y mira hasta dónde va el triángulo, hasta la cantidad de equilibrio. Entonces, la altura es esta distancia. Entonces, como yo sé que la cantidad de equilibrio es 126.6, le quito 40 para que me dé esta área. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, la altura va a ser igual a 126.6 menos 40. ¿Listo? Entonces, hagamos esto acá. Entonces, 126.6 menos 40. Esto me da 86.6. Entonces, la altura es 86.6. Cuando yo ya tengo esos dos datos, entonces simplemente los reemplazo en la fórmula. Entonces, 86.6 por 17.3. 17.3 dividido en 2. Esto es el área del triángulo 2. Entonces, listo. Sencillísimo. Entonces, 86.6 por 17.3. Siempre se me olvida los paréntesis. Dividido en 2. Entonces, el área del triángulo 2, que es el excedente del productor, es 749.09. ¿Listo? Excedente del productor. Pero resulta que el ejercicio no solamente nos pide el excedente del productor y del consumidor, también nos pide el excedente total del mercado de chocolate en este ejercicio que estamos haciendo, similar al que ustedes tienen en el taller. Entonces, ¿cómo se halla el excedente total de la economía? Pues sumando, pues el beneficio total es el excedente del consumidor más el excedente del productor. Entonces, ¿cuánto es el excedente del consumidor, muchachos? El excedente del consumidor es 803. Entonces, beneficio total es igual a 803.1 más 749.09. Y esa sumatoria es el beneficio total. Entonces, hago aquí rapidito la suma. Más 749.09. Entonces, el beneficio total de la economía de este mercado es de 1.552.19. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en esa segunda parte del ejercicio, muchachos. Ya luego tienen que explicar. Explique brevemente qué significan estos valores para los consumidores y para los productores y el mercado en general. Ahora, rápidamente vamos a ver qué tienen que hacer en este otro ejercicio. En el otro ejercicio, les dice, bueno, el país fue afectado por el fenómeno del niño. Ah, listo, perdón. Yo les había hecho un ejercicio diferente. Acá. Entonces, listo. Luego,
Vamos a suponer que hay una afectación en la oferta. Entonces cayó una enfermedad al cacao que es la escoba de brujas, se llama esa enfermedad. Entonces, ¿esto qué hizo? Que se perdieran muchas hectáreas de cultivo de cacao y se redujera la oferta de cacao y tenemos una nueva oferta que es esta. Q0, o sea, Q de oferta, la cantidad de oferta es 20 más 5P. Entonces, en esas nuevas condiciones de 20 más 5P, vuelve a estimar el nuevo equilibrio. Entonces, ahí, ¿qué debemos hacer? Muy fácil. Entonces, vamos a hacer el C. Nueva oferta. Entonces, la nueva oferta es, recordémosla rapidito, es 20 más 5P. Entonces, Q0 es igual a 20 más 5P. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Muy fácil. Pero la demanda sigue siendo la misma. Entonces, van a trabajar con una nueva curva de oferta, pero con la misma demanda. Ay, no la copié. No la copié, no la copié. Listo. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a volver a repetir lo mismo que ocurrió en este primer paso. Entonces, tienen que igualar la nueva ecuación de oferta con la misma de demanda. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer esto muy sencillo. Bajo estas nuevas condiciones de oferta, entonces ustedes van a decir, curva de oferta es igual a curva de demanda. Entonces, simplemente igualan. Esto es igual a la curva de demanda, que es la misma con la que arrancamos. ¿Y qué tienen que hacer? Volver a despejar a P, volver allá a las nuevas condiciones de precio de equilibrio y las nuevas condiciones de cantidad de equilibrio y repiten todos los pasos y grafican. ¿Listo, chicos? Básicamente, ese es el ejercicio que tienen que hacer. ¿Qué les dice después el ejercicio? Grafiquen, vuelvan y hagan las gráficas, muestren el equilibrio inicial, muestren cuáles fueron los cambios, qué hizo que se redujera la oferta. Bueno, yo les estoy diciendo, hay una afectación de una enfermedad, de una plaga, entonces esto qué hizo que la oferta se redujera a la izquierda, eso es lo que tienen que explicar. ¿Listo? Y luego viene el ejercicio de las elasticidades, que esa sí la hicimos. Hace unos minutos yo les hice el ejemplo con la fórmula. Acá, eso es una elasticidad, ingreso de la demanda, muchachos. ¿Listo? Y una vez les estoy diciendo cuál es la fórmula que tienen que aplicar en este ejercicio. Y listo, chicos, eso era todo por esta sesión. Espero que haya sido de utilidad esta jornada, que les haya pues satisfecho las dudas que tenían. Sé que estaban muy preocupados con el tema del ejercicio. Si ustedes ven que pueden aplicar la plantilla que compartió el director, perfecto, yo no tengo ningún lío con eso. O si quieren, pueden usar este método que yo les expliqué. Yo ya espero esta grabación estarla compartiendo hoy mismo o por tardar mañana. De verdad espero que les vaya muy bien con el ejercicio y cualquier cosa me están contando. Listo, chicos, muchísimas gracias. Chao, chao.